tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Inventario con lo más destacado de la agenda cultural de la semana. Ayer se llevó a cabo la entrega de los premios Ariel. Entre los trabajos nominados, Jaime Curi obtuvo el premio al mejor cortometraje documental por El Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, una orgullosa coproducción de TV UNAM y el Sistema de Radio y Televisión del Estado Mexicano. Así es, estamos muy orgullosos de celebración aquí en TV UNAM por este Ariel y van nuestras felicitaciones a todo el equipo que participó en esta producción, Hernán, y también a todos los universitarios que estuvieron ahí en esta ceremonia. Por ejemplo, hubo gente del CUT, hubo gente del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Ernesto Contreras, Rigoberto Pérez Cano, algunos nominados, algunos ganadores, a todos ellos felicidades y también a todos los que no son de la UNAM. Muchas felicidades. Exactamente. Y en la categoría de Mejor Película, el Ariel lo obtuvo Güeros, de Alfonso Ruiz Palacios, quien fue reconocido como Mejor Director. Güeros obtuvo también el Ariel como Mejor Ópera Prima y Damián García se llevó el premio en fotografía. Y en la categoría de Mejores Actores, los ganadores fueron Juan Manuel Bernal por Obediencia Perfecta y Adriana Paz por la película La Tiricia. Así es, y el mejor guión adaptado fue para Ernesto Alcocer y Luis Urquiza por Obediencia Perfecta. Para platicarnos sobre la realización de este libreto, está hoy en el estudio el premiado, querido amigo, narrador, pintor, Ernesto Alcocer. Bienvenido, querido Muchas Ernesto. Gracias, muchas Ernesto, gracias. Muchísimas felicidades. Muchas Muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué no nos...? Bueno, felicidades por este y los otros dos Arieles que obtuvo la película Obediencia Perfecta, porque obviamente es un trabajo en equipo. ¿Y por qué no comienzas platicándonos del origen? Porque la película surge precisamente de un relato tuyo que fue publicado en el libro de Perversidad hace como 7, 8 años. Sí, efectivamente. ¿Cómo estuvo este trayecto? Mira, pues resulta que publico ese libro, ¿no? Es un libro que se llamaba Perversidad, o se llama Perversidad, que contiene más o menos 5 o 6 relatos distintos, y uno de ellos es Obediencia Perfecta. Lo compra un productor, ese libro lo lee y dice, este libro yo lo quiero filmar, o esta historia la quiero filmar como director, ¿no? Él había sido más de 20 años productor, su carrera sobre todo como productor cinematográfico, y decide que esa es la historia que él quiere filmar como director. Entonces, se comunica conmigo, hablamos, nos sentamos a platicar, me dice, me interesa comprar los derechos de tu libro, y en esa plática acaba la cosa en que nos entendemos bien y me dice, ¿por qué no hacemos el guión juntos? Era un guión, bueno, él nunca había hecho un guión, yo le contesto, yo tampoco, y decimos, pues bueno, hemos leído mucho, sabemos hacer historias, vamos a experimentar y vamos a estudiar. Y nos pusimos a estudiar, a leer sobre guiones, tuvimos mucha suerte porque hubo muchos mentores en esa aventura de escribir guiones, que eran gente que ya había pasado por escribir guiones y por dirigir películas, como Pepe Will, como Marisa Sistach, como Toño Serrano, gente de cine. Tuviste un crew interesantísimo colaborando. Claro, que nos iban dando retroalimentación acerca de lo que estábamos escribiendo, y eso nos hizo ir mejorando mucho el guión. Oye, Ernesto, sabemos de facto que son dos lenguajes enteramente distintos, el de la narrativa y el cine, aunque sean cercanos como primos hermanos, y que por supuesto, qué delicia recibir una llamada, que yo creo que es la llamada más buscada por muchos de los narradores para saberse adaptados al cine. ¿Qué diferencias, ahora que ya colaboraste en cine tan exitosamente como ahora lo sabemos, qué diferencia encuentras entre la página escrita y la pantalla grande? Yo creo que muchísima diferencia, sobre todo no en términos narrativos, porque la narrativa pues acaba siendo más o menos la misma, ¿no? O sea, cuando uno sabe hacer una historia, la historia es muy parecida, ¿no? Lo que cambia es la manera como llegas a las escenas de la historia, o a las cosas que van pasando en la historia. Cuando lo describes a través de la literatura, pues tienes más posibilidades de profundizar en la mente del personaje, todo eso, y eso es muy difícil hacerlo en el cine, ¿no? En el cine lo que pasa es que también de pronto con una serie de imágenes
o una mirada o algo así, das por hecho que se esté entendiendo qué es lo que está pasando por la cabeza del personaje. Sintetizas un montón de párrafos en una sola escena. Estábamos viendo ahí por aquí imágenes de la película. ¿Cuál es el tema que te interesaba contar? Porque obviamente está el abuso sexual a niños por parte de miembros de la iglesia, está el caso Maciel, pero ¿cuál es el caso específicamente que me interesaba contar? Surge a mí, mira, yo leo un día un artículo que escribió Carlos Facio en La Jornada, que hablaba acerca de la complicidad en ese momento de la Iglesia Católica con muchos casos de abuso, y hablaba en términos desde una abogada canonista, en fin, cosas de ese tipo. Y dije, esta historia me interesa, pero no me interesa contarla desde el punto de vista de la víctima, sino del victimario. A mí me interesa contar qué es lo que pasa por la cabeza del victimario para autojustificarse en una acción de abuso de ese tipo, que no solamente tiene que ver con lo sexual, sino tiene que ver fundamentalmente con un abuso de la conciencia frágil de un niño, ¿no? Como puede ser un seminarista que entra al seminario a los 12, 13 años, ¿no? 14 años. Entonces, cuando yo veo eso, digo, a ver, ¿cómo narro eso? ¿Qué es lo que tiene que pensar para autojustificarse? ¿Cómo entras en la semilla del mal para hacer florecer esta historia? Porque nos contabas fuera de cámaras, además, que el relato que le da pie a la película y el título de la película misma tienen que ver con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿no? Exactamente. Y los ejercicios, ¿por qué? Pues porque, no sé, en algún momento que estaba escribiendo eso me acordé, no sé por qué, de eso. Estaba ahí en lo profundo de mi cabeza y dije, a ver, fui al libro, lo consulté y dije, ya sé. Los ejercicios espirituales hablan de 3 grados de obediencia, por los que tiene que pasar un católico para hacerse pues un verdadero católico, ¿no? Sí, así. Y entonces el primero es obediencia imperfecta de primer grado, ¿no? Que es, tú haces lo que yo quiero que hagas, yo Dios, ¿no? Porque me amas, ¿no? Y por eso lo haces. Nada Dices, más. ok, ¿no? El segundo es, tú haces lo que yo quiero que hagas porque estás convencido de que eso está bien y que eso es lo que quieres hacer. Y el otro es, tú haces lo que quieres hacer, que es lo mismo que yo quiero que tú hagas. Y ese es ya la obediencia. El grado máximo de Los perfección. otros 2 grados son imperfectos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu voluntad no es esa. Y el tercero es, ya tú eres de tal manera que eres igual a mí. Pues hay Bueno, que ir a ver Ernesto, obediencia perfecta. Pues ojalá que esto sirva también para nuestros televidentes, para que vayan a ver la película. Muchas felicidades de nuevo por el... Y también por para el- leer el libro, que ya Claro, está por ahí en Claro, Planeta. sí, Reeditado allá en Planeta, ¿verdad? Reeditado en Planeta con una portada de uno de los afiches o pósters de ahí de la película. Pues muchísimas felicidades. Gracias. Enhorabuena. Y Gracias. seguimos con la información. Seguimos justamente con lo más destacado de la semana. En 1615, Miguel de Cervantes Saavedra publicó la segunda y última parte de su legendaria obra, Don Quijote de la Mancha. Como ustedes saben, además fue publicado un año antes de morir. Exactamente, bueno, 400 años de haberse completado la obra más notable de la lengua española. El Museo Iconográfico del Quijote lo celebra con la 25ª edición del Coloquio Cervantino Internacional. Allá estuvieron las cámaras de inventario y Nadia Rodríguez nos preparó la siguiente nota. Estamos en Guanajuato, capital cervantina de América. Atrás de mí se encuentra una escultura en bronce del Quijote realizada por el artista Víctor Gutiérrez. Y precisamente para hablar de este personaje, se han reunido aquí los más destacados cervantistas a nivel nacional e internacional para dar cuenta de la riqueza literaria de esta obra y su vinculación con los temas de la vida cotidiana. El mundo está cambiando a una velocidad impresionante y parecería que la lengua informática es la más importante y creo que este tipo de cosas y los estudiantes de literatura impulsarlo y darle estos foros donde ellos puedan aprender mucho más, intercambiar, escuchar opiniones de especialistas, es donde nosotros podemos ayudarlos. Que a pesar de que han pasado tantos años desde que se escribió, todavía tiene mucho que decirnos y no es solo porque
a lo mejor, no sé, tenga demasiados contenidos, sino porque cada persona dentro del mismo Quijote encuentra algo diferente. Me gustan mucho las partes oníricas o aquellas en las que el Quijote al parecer pasó por algo, pero en realidad no se sabe con certeza si fue realidad o no. Dentro del libro hay muchas enseñanzas de la vida cotidiana que reflejan la vida cotidiana y que nos sirven para ser mejores seres humanos. Y también para nosotros pues es una conmemoración muy importante haber llegado en esta institución a los 25 años de este coloquio, que ha sido pues una cuestión de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y de tratar de difundir lo mayor posible, sobre todo en todo el país, para que tenga una resonancia este interés por el Quijote, este interés por la literatura. Cervantes es quizá el primer intelectual moderno en darse cuenta del riesgo que supone permitir que el poder ocupe el lenguaje. Lo habitual es utilizar el Quijote para buscar proyecciones actuales o de otras épocas de tipo simbólico, ideológico, político o moral. Una de las mejores puertas para entrar a cualquier arte y particularmente a la literatura son los monstruos. Los monstruos nos muestran, los monstruos nos reflejan y desde que somos pequeños los ogros, los fantasmas, estas cosas que al parecer son aterradoras y temibles son también muy atractivas y particularmente a los lectores jóvenes me parece en efecto que no hay mejor manera de entrar a la maravilla de la literatura que a través de los monstruos y a través del terror. La compañía Viva Flamenco regresa al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con su nuevo programa titulado Flamenco en la piel. Y tenemos 3 pases dobles para la presentación de este domingo 31 de mayo a las 18 horas. Los interesados tienen que comunicarse en este momento al 56 22 93 21. Recuerden que estamos en inventario completamente en vivo, jueves 2:30 de la tarde. Así es, Rosa, que se apuren para seguir el tablao en el Teatro Solo 3 Esperanza pases Iris. dobles. Sí, así que esos vuelan, ¿eh? Volvemos con el coloquio cervantino en Guanajuato, donde también se presentó el libro Don Quijote para los niños, una edición especial trilingüe en otomí, español e inglés. Y además de esta presentación se llevó a cabo el estreno mundial de la obra Don Miguel de la Mancha, esta del dramaturgo mexicano Herando González. Vámonos hasta Guanajuato. Además de las conferencias magistrales, se llevaron a cabo las Jornadas Artísticas Cervantinas. Uno de los conciertos más importantes corrió a cargo del pianista Alberto Cruz Prieto. Este librito, pues así como lo ven, tuve que leerlo como 4 ocasiones, en diferentes momentos para un poco ya familiarizarme con los términos, con la palabra, con el mensaje, sobre todo, ya en la estructura de las palabras. Y el reto, por cierto, de estas 2 traducciones precisamente es buscar las palabras adecuadas para describir, ya sean las sensaciones, en ocasiones hasta colores, o algunas veces sabores, que en español pues me cuesta trabajo, por cierto, describir algunos sabores de algunos alimentos naturales, de preferencia, fruta, pero en ñamio se los puede expresar, hay una forma de decirlas. Y ese es el reto que yo tengo precisamente de buscar nuevos neologismos.
justo no obligado, muestra el indiano Marqués, que ya sonaba tunante, ha vuelto por mis senderos, porque a los tuyos, Cervantes, repudian los camineros. Es ahora, es hoy en día cuando se necesita un espíritu quijotesco. Es hoy en día cuando a partir de nada hay que dar libre curso al impulso justiciero y restituir lo suyo al despojado, al que ha sido despojado por la fraude y el telo de lo suyo, de su honor, de su libertad, de su honra, de sus posesiones, de sus bienes naturales. Seré uno siempre contigo, Miguel de Cervantes de Saavedra, quede tu nombre en bronce, oro y piedra, por siglos y siglos esculpido. Flores de luz sembramos en el lodo, desfacemos en tuertos codo a codo, despilfarros hacemos de verdades. Alzo la copa a tu salud, Miguel. La semana pasada les dimos una probadita de lo que puede verse en la exposición Escrito Pintado de Vicente Rojo, que se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC. Y el día de hoy haremos un recorrido más detallado de esta muestra que integra 36 obras de gran formato, 8 esculturas de la serie Alfabeto Primitivo y 12 esculturas más monumentales del alfabeto urbano. Así es, Rosa. Además de la obra plástica, la exposición revela otras facetas de este artista multidisciplinario, en particular su trabajo como editor y diseñador ya célebre. Una exposición completita que no debemos perdernos. Con esta exposición hacemos un homenaje a su obra como diseñador, como editor, como un gran productor de la visualidad moderna en México. Es el intento de entroncar los dos campos de práctica centrales del trabajo de Vicente Rojo, el campo del diseño gráfico y de la edición, de la práctica de editar y formar también conceptualmente y en términos de contenidos, publicaciones, y por otro lado su práctica de pintor. Diversas acciones girarán en torno a esta exposición, entre ellas la conexión del pasaje que va de la Biblioteca Nacional al Museo Universitario Arte Contemporáneo a través de la literatura y sus personajes. Voluntarios van a ir a la Biblioteca Nacional, van a leer y consultar los libros de poesía mexicana del siglo XX. El tema de la exposición, que se llama Escrituras, Pintura, son las letras, aunque también tiene que ver con la otra, con lo que es haberme dedicado tantísimos años a cuidarme de hacer libros. Lo mismo como diseñador, como editor o como coeditor, así que la letra, además de acompañarme desde niño como a todos, me acompañó y me acompaña toda la vida. Yo siempre que he tenido en mis manos un libro que he podido armar, yo siempre me he hecho la ilusión, la idea de que a mí me hubiera gustado haber escrito ese libro. Esa es lo que se llama la sala 1 de aquí del museo, y en la sala 2 se ven las letras convertidos en lo que yo llamo alfabetos secretos o alfabetos visuales, es decir, alfabetos que no se pueden leer pero que quizás puedan tener una visión plástica. Y yo comento siempre que a mí me gustaría que esos alfabetos, que a mí me preguntan siempre qué dicen, les digo que yo no sé lo que dicen, más allá de lo que visualmente puedan expresar, pero a lo mejor dentro de 200 años, si estamos vivos, podremos ver cómo algún investigador se dedica a encontrarle algún sentido. En paralelo a la exposición de Vicente Rojo, el MUAC abre al público la muestra Traslaciones topográficas de la Biblioteca Nacional de Jorge Méndez Blake y la instalación sonora Fonomicroscopía del DF de Carol Charguerón.
Y ahora, Hernán, tenemos una entrevista exclusiva con Vicente Rojo, en donde nos habla pues de todo este trabajo, de esta experiencia creativa, laboral que ha llevado a cabo durante más de 50 años. Así es, en esta conversación Vicente Rojo nos hablará justamente de la libertad como uno de los principales ejes de su gran actividad artística, así como también del trabajo editorial que ha realizado con innumerables escritores de notable prestigio en lengua española a lo largo de estas 5 décadas. Creo que ha habido un solo eje, que siempre ha sido trabajar con absoluta libertad y haber hecho siempre lo mejor que había sabido hacer en ese momento. La colección de ediciones diseñadas por Vicente Rojo y que ahora forman parte del acervo del Museo Universitario Arte Contemporáneo incluyen los trabajos realizados con Octavio Paz y José Emilio Pacheco. Octavio Paz me escribió desde Nueva Delhi, donde estaba de embajador en la India, que colaborara en él en un proyecto que tenía muy curioso, porque era a partir de un círculo de cartón de una compañía de aviación que tenía unos agujeros, giraban y se podían ver horarios de los vuelos, a dónde iban los países. Pero luego 2 o 3 años después, le propuse a José Emilio Pacheco hacer el primer libro que tenía que ver con nuestros recuerdos de infancia. A partir de ahí he desarrollado alrededor de cerca de 40 libros libros de edición limitada. En 1967, Vicente Rojo recibe el manuscrito de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez con la encomienda de diseñar la portada. Así recuerda esta experiencia. Yo me quedé totalmente alucinado y obviamente sin saber muy bien qué hacer con la riqueza que había en ese libro. Hice lo que me pareció que era correcto, jugar con elementos populares o de uso común, las etiquetas, unas viñetas populares, e incluso en las letras las hice pensando como si las hubiera hecho un rotulista popular, de los que pueden poner en la calle. La obra reciente de Rojo que se muestra en el MUAC da cuenta de la vitalidad que el artista tiene a sus 83 años. Este trabajo lo he hecho en los últimos 4 años y yo me hago la ilusión de que todavía me quedan muchos años para seguir haciendo cosas. Entonces, si yo tengo claridad sobre lo que tengo que hacer, pues no lo hago. Yo prefiero hacer algo, comenzar algo del que intuyo a dónde quiero llegar, pero no sé cómo. En ese momento todavía tengo intuiciones. Espero llegar a ellas, sí. Parece un poco absurdo a mi provecta edad decir que me siento joven, pero me siento joven. Vamos ahora al Museo Universitario del Chopo, donde un oso polar y un hombre invadieron el foro de este recinto. Se trata de una obra que invita a reflexionar sobre la relación que tenemos con nuestro entorno. La fiebre del oso polar es el nombre de esta obra, escrita, dirigida y ejecutada por Antonio Salinas. Enseguida el autor nos habla sobre esta propuesta escénica que se presentó por primera vez en la Ciudad de México. La obra toca un poco ese carácter trágico de pensar, porque así como es maravilloso articular, también puede ser tan intrinculada nuestra manera de elaboración que nos escinde del entorno. Es una capacidad absolutamente paradójica, porque así como abre puertas, también va cerrando otras. Creo que hay algo que es muy hermoso del pensamiento que tiene que ver con la asociación, pero cuando nos desvincula con otros seres humanos, creo que esa es la gran problemática. Y cuando nos desvincula de nosotros mismos, más aún. Entonces, la fiebre del oso polar es una invitación a la reflexión sobre esa capacidad y para reconocer que existen vínculos entre nosotros mucho más grandes y mucho más, que hay más vasos comunicantes que presas que cierran. Es una historia del lenguaje también al mismo tiempo la obra, de la historia de la comunicación y de las posibilidades de comunicarse. Se trata de una escenificación unipersonal, cuyos 2 únicos personajes corren a cargo de Antonio Salinas, quien al inicio de la obra da vida a un oso polar.
poco a poco, va adquiriendo características de un humano, y esa transformación sirve para guiar al público a una reflexión en la que se valoran las semejanzas que tenemos con otros seres de este planeta. Es un animal tan lejano a mí, tan maravilloso, tan extraño, tan exótico, tan aislado, y que está sufriendo las consecuencias de lo que estamos haciendo del otro lado del planeta. Es decir, también es la elección del personaje es una invitación a la reflexión de cómo estamos sistemáticamente conectados. Fuimos moviendo los segmentos físicos, corporales, para que el discurso se vaya elaborando hasta que se convierte en un sonido, hasta que se sofistica en un canto, hasta que ese canto, ese gruñido se convierte en palabra, que es, digamos, la expresión más compleja del ser humano. La fiebre del oso polar de Antonio Salinas integra varias disciplinas, como danza, canto y video, que nos ayudan a considerar nuestra presencia en la Tierra desde otro punto de vista. La hibridación en las artes escénicas, desde mi perspectiva, es una posibilidad, una necesidad, una ambición de poder plantear el mundo multiangularmente. Es decir, un esfuerzo de verlo no en el sentido narrativo o de progresión, sino un poco más atómico, un poquito más tridimensional, para tratar de asirnos, de entendernos desde otros sistemas de pensamiento. Muchísimas felicidades a los que llamaron. Se acabaron ya los pases para el flamenco. Se los dijimos, ni modo, se quedarán con el gusto del tablao. Bueno, y tenemos como cada semana al ganador del proyecto digital Navegantes. El video que veremos enseguida fue realizado por Claudia Ruiz y Mariana Sánchez. Lo titularon Street Art. Vamos a verlo. Dale clic ya. ¿Sabías que la galería de arte más grande del mundo está en las calles? Basta con poner atención y levantar un poco la mirada. Al caminar puedes encontrarte con murales de artistas del street art, una forma de expresión que llena de color la ciudad. Uno de los proyectos que ha llenado de color nuestra ciudad es Manifesto MX. En febrero de este año, un grupo de 10 artistas urbanos mostraron su talento en las calles del DF, para hacer evidente las situaciones y hechos por los que ha atravesado nuestro país en el último año. Bastardilla, Kane, Blue, Fawn, Jazz, Curiot, Ziller y Sanner fueron algunos de los artistas que participaron en este proyecto llamado Manifesto MX. Si andas por las calles del centro, Tlatelolco y La Condesa, puedes darte una vuelta para conocer estos murales. Bueno, ya saben, cuando salgan a caminar pongan un poco más de atención, siempre hay algo que ver. Y no dejen de subir sus videos a navegantes.unam.mx. Con esto terminamos Inventario y nos vemos aquí la próxima semana. Nos vemos la semana que entra. Chao.